Les damos la bienvenida a la Jornada Académica Empresarial JAE 2020, actividad realizada por el 29 aniversario de la Facultad de Administración y Turismo del UNASAM. Cabe recalcar que todas las actividades serán realizadas mediante el uso del Microsoft Teams. Voy a dar el currículum vitae del magíster Iván Larriba. Él es abogado especializado en legislación turística y empresarial, maestría en gestión y planificación turística por la Universidad Nacional y docente universitario. Muy buenos días, Robert. Buenos días, Huaraz. Estoy muy satisfecho de habernos invitado a esta conferencia celebrando el 29 aniversario de la Facultad de Administración y Turismo. La verdad que también doy gracias a Dios por estar frente a ustedes para, en estos 30 minutos que tengo, hablar, como bien lo había mencionado Robert, un enfoque general del nuevo reglamento de agencias de viajes y turismo que acaba de ser promulgado el pasado 14 de mayo. Y digo un enfoque porque en esta oportunidad el tiempo es nuestro peor enemigo y fíjense, este reglamento que tiene como número, como Decreto Supremo 005 del 2020, tiene 6 capítulos, 22 artículos, 19 disposiciones complementarias finales, 6 disposiciones complementarias transitorias y un anexo. Vale decir, 54 ítems que tendríamos que conversar. Pero aspiro que en algún momento la universidad me pueda invitar para hablar artículo por artículo. Hoy más que nunca quiero dar un enfoque genérico y de repente del diálogo podemos abundar un poquito más. Bien, yo creo también que mi auditorio es gran cantidad de alumnos, muchos de turismo, y seguro que ya llevaron el reglamento anterior de agencias de viajes y turismo. Yo a mis alumnos, tanto de la Universidad Privada del Norte como de la Nacional de Trujillo, donde enseño, les digo algo como abogado. Las leyes son hijas del tiempo, van cambiando de acuerdo al tiempo. Y nos tocó un nuevo reglamento. Entonces, el reglamento que enseñé el ciclo pasado ya no vale, ahora vale este, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre este nuevo reglamento que justo se desarrolla dentro de un momento que estamos viviendo tan angustiosos para el país y creo que va con el nombre de la gran jornada de ustedes, retos y oportunidades. Entonces, este es una oportunidad para aplicar esta realidad a las agencias de viaje de acuerdo al nuevo reglamento. Empecemos por el principio, y el principio en toda norma jurídica es el artículo 1, quizás el artículo no más importante, pero el que te señala el rumbo. Y en este caso, el artículo 1 del reglamento nos da 3 objetivos. El primero, establecer disposiciones administrativas para las agencias de viaje. Esta es una novedad, porque no se había tratado antes de temas administrativos. El segundo objetivo es, en el artículo 1, la inscripción de las agencias de viaje en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicio Turístico. Ya está. Compartir pantalla. ¿Cuál es? Ya. Opción compartir pantalla. ¿Esta? Es un capítulo que sí se ve en la Ley de Turismo en su artículo 30. Y el tercer objetivo de esta norma, primera, nos señala una serie de definiciones muy importantes, ¿no es cierto? Y en la primera definición sobre agencias de viaje nos repite lo mismo que decía el anterior reglamento, que una agencia de viajes es una persona natural o jurídica que realiza actividades de organización, mediación, coordinación, promoción, asesoría, venta y operación de servicios turísticos. En su artículo 2 ya viene la gran novedad y es lo más novedoso de este reglamento. Este reglamento, les adelanto, nos va a llevar a crear un nuevo tipo de agencia de viaje. Ya no solo las físicas a las que estábamos acostumbrados con su oficina, con su mostrador, su computadora y su personal, sino ahora hay otras agencias de viajes también, las agencias virtuales. Y entonces, en esta serie de definiciones, nos dice en el
Inciso B, ¿qué son los canales digitales? Y quisiera leerlo. Canales digitales son herramientas y posibilitadores del entorno digital cuyo acceso es posible a través de Internet, que se materializan en la presencia de agentes del correo electrónico y las aplicaciones móviles. Vale decir, nos está anunciando el nacimiento. Ya, muy bien, pero lo que pasa es de un nuevo tipo de agencia de viajes que lo voy a ver más adelante. También en esta definición del reglamento nos vuelve a repetir tal cual los tres clases de agencias de viaje. La minorista es aquella que vende sus productos a los turistas que ellos mismos preparan o que reciben de las operadoras de turismo o de las mayoristas. En segundo lugar, las mayoristas, que no pueden vender directamente al turismo y venden paquetes integrales para que se vendan a través de las minoristas y a través de las operadoras. Y las operadoras precisamente son las que operan los paquetes turísticos y sobre todo en el territorio nacional. Entonces, hay una serie de definiciones y el artículo 4 de este reglamento nos dice quién es el órgano hasta que empiece tu conferencia que tiene que ver que este reglamento funcione. Del sistema. Ok. O no sé. Pero pregúntale si. Ya. Y entonces el órgano competente dice son las direcciones regionales. Ustedes tienen una dirección regional en Huaraz o quien haga a sus veces. En Trujillo nosotros no le llamamos direcciones, se llama gerencia de comercio exterior y turismo. Obviamente que el artículo siguiente, el artículo 5, nos va a hablar de cuáles son esas funciones del órgano competente. Y aquí hay algo interesante. En el anterior reglamento tenían 10 funciones, ahora suben a 18. En algunos casos repiten lo mismo, pero dentro de las novedades dice que el órgano competente es su función promover acciones de fiscalización. Anteriormente a estas funciones le llamaban supervisión, ahora les llaman fiscalización. Y dice también que estas fiscalizaciones las pueden hacer en convenio, en coordinación con los municipios. Es otra novedad, porque antes estas funciones la tenían únicamente el órgano competente, ahora lo puede hacer con los municipios, porque en el inciso K dice coordinar y desarrollar acciones conjuntas con los gobiernos locales y otras entidades públicas. Entonces, ahora la dirección, la DIRCETUR ya no está sola, puede hacerlo en coordinación, en acciones conjuntas con otros organismos. Y también menciona algo muy interesante en el inciso L. La DIRCETUR tiene que desarrollar acciones para promover la formalización de los servicios de intermediación y otros que correspondan a las agencias de viaje. O sea, a través de las agencias de viaje tiene que controlar que los demás negocios que esta agencia de viajes contrata sean también formales. Nosotros sabemos que el gran problema de nuestro país es la informalidad y aquí hay una contribución hacia la formalidad, ¿no? Y sobre todo teniendo coordinación con los municipios y otras organizaciones. Nos pasaríamos al artículo 8, que dice que para empezar a funcionar las agencias de viaje, llamémosle presenciales, ¿no? Las agencias de viaje físicas, las que estamos acostumbrados, para empezar sus actividades tienen que tener RUC y licencia de funcionamiento, ¿no? Antes el anterior reglamento hablaba de autorizaciones sectoriales, ahora no. Solamente puedes empezar a funcionar tu agencia de viajes presencial con RUC y con licencia de funcionamiento municipal. ¿Y qué dice el anexo 1? Más o menos lo mismo que decía el anterior reglamento. Una agencia de viajes no virtual, presencial, tiene que tener una oficina administrativa, un local de libre acceso al público, dedicado exclusivamente para agencias de turismo, independizada de otros negocios. Entonces, la oficina debe ser de libre acceso al público para prestar únicamente servicio de agencia de viajes independizada. Y además tiene que contar con un equipo de cómputo, conexión a internet, teléfono, equipo impresora y escáner. Ahora, esta agencia física también tiene que tener un personal. Aquí hay una novedad también. La novedad es de que puede trabajar en una agencia de viajes, primero,
una persona que acredite un año en actividades turísticas y haber llevado un curso de atención al cliente. O sea, una persona con un año de experiencia ya puede trabajar en una agencia de viaje. Y también pueden trabajar en una agencia de viaje quienes acrediten formación académica superior o técnico productiva. O sea, un egresado de una universidad y un egresado de un instituto también puede trabajar en una agencia de viajes. Entonces, para trabajar en una agencia de viajes, puede ser una persona que tiene un año de experiencia, ha salido de una universidad y o de un instituto, ¿no? Entonces allí hay cierto reclamo porque no todos están conformes con esta primera categoría de unas personas que simplemente hayan experimentado un año en contraposición con alguien como ustedes que ha estudiado 5 años en la universidad. Todo tiene los mismos derechos, ¿ok? Seguiríamos en una de estas novedades hacia el artículo 15. El artículo 15 nos exige y nos dice que la comercialización y promoción de los servicios a cargo de una agencia de viaje se realiza en los establecimientos o a través de los canales digitales. La única manera de brindar tus servicios como agencia es dentro de tu local de residencia esencial o a través de los canales digitales. Por lo tanto, el artículo 15.2 vuelve a repetir, y ojalá esta vez sí se cumpla, lo que decía el anterior reglamento. Está prohibida la comercialización y promoción de servicios propios de las agencias de viajes y turismo en forma ambulatoria en espacios públicos como parques, plazas, plazuelas o similares, así como en terminales terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, áreas colindantes de restaurantes, establecimientos de hospedaje u otras zonas de uso público. Este artículo está dedicado directamente a lo que aquí en Trujillo, y creo que allá en ustedes también, se llama los jaladores, ¿cierto? Como por ejemplo la obligación y suscripción de un código de conducta, de mostrar ciertos afiches contra esta lacra social. Y llegamos al artículo 21, que para mí personalmente es el más polémico de todos. El más polémico de todos. Dice lo siguiente, escuchen bien: cualquier prestador de servicios turísticos que pretende desarrollar funciones de agencia de viajes y turismo debe cumplir con presentar su solicitud y la declaración jurada a que se refiere el artículo 9. ¿Quién es cualquier prestador de servicio turístico? Si nos vamos al anexo de la ley de turismo, un prestador de servicio turístico es un hotel, es un guía, es un casino de juego, es un restaurante. Este artículo nos dice que cualquiera de estos negocios puede también desarrollarse como agencia de viaje, siempre y cuando cumpla con el artículo 9. Y entonces, preparémonos para la competencia. Porque, según el artículo 21, si un hotel cumple con el artículo 9, entonces se convierte en una agencia de viaje. Ya no va a haber una exclusividad para las agencias de viaje. He ido a todo... Si un restaurante quiere hacer de agencia de viaje, y alguien me dijo, y si un guía quiere hacer de agencia de viaje, lo puede hacer ahora, porque el mandato del artículo 21 así lo ordena. Y entonces, como ustedes ven, hay una gran novedad. La primera nos habla de la nueva modalidad de agencias de viajes, agencias virtuales que ya estaban operando en, y nos dice que una agencia ahora ya se les dan legalidad a estas cuando cumplan con el artículo 22. En segundo lugar, hay una libertad de
Entonces nos da una serie de una agencia de viajes según el artículo 21, agencia virtual, y también les dije, hay una participación ya un poco más protagónica, trabaja con una página web, asociaciones en lo que se refiere a la formalización. Y también el involucramiento de los municipios para combatir tu computadora, puedes el tráfico ambulatorio, el comercio ambulatorio. El personal, entonces, mis queridos amigos, creo que este nuevo reglamento virtual es también la misma que la de la agencia de viajes no virtual o presencial. Y por último, el artículo 23 y 24, que también es una novedad, le da cierta importancia a las agencias, a las asociaciones, ¿no? Dice, las asociaciones representativas del sector turismo de ámbito nacional y regional, en el caso de ustedes, las asociaciones representativas formalmente constituidas podrán, dice, promover acciones para facilitar la formalización de agencias de viaje y colaborar con los órganos competentes. Entonces, por primera vez en los sucesivos reglamentos se le da cierta importancia, cierto involucramiento a las asociaciones gremiales, ¿no?, para colaborar en la formalización de agencias de viaje y obviamente de los controles. Entonces, 24 artículos tiene este reglamento, pero como abogado les digo que no solamente podemos y debemos obedecer el articulado, sino siempre hay que tener en cuenta las demás disposiciones de una norma jurídica. Y entonces, la cuarta nos habla que las agencias de viajes y turismo tienen la obligación que brindan el servicio de guiado, tienen que cumplir con la ley del guiado. O sea, no es que ahora contrato a cualquier persona, no es que cualquier persona puede guiar si trabaja para una agencia de viaje. Tiene que respetarse lo que dice la ley. El sexto nos dice que todo lo que tiene que ver con reclamos lo absolverá Indecopi. Y insiste que toda agencia de viajes tiene que tener su libro de reclamaciones. La octava disposición complementaria consagra esas coordinaciones que yo hablaba anteriormente. Dice que Mincetur mantiene relaciones de coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La novena nos sigue permitiendo la mejora continua de la prestación de servicios turísticos y su distinción en el mercado. Por ejemplo, los famosos sellos de calidad. Hay varias disposiciones sobre el ESNA, ¿ok? Y nos anuncia en la 17ª de que dentro de 90 días va a entrar en vigencia un nuevo reglamento de sanciones para las agencias de viaje. Tipificación y sanciones que ahora se veía en el Decreto Supremo 007, ¿no? Y entonces, como ustedes ven, hay una gran novedad. La primera es que aparecen las agencias virtuales que ya estaban operando en algunos casos, ahora ya se les dan legalidad a estas siempre y cuando cumplan con el artículo 22. En segundo lugar, hay una libertad de participar presenciales de una agencia de viajes según el artículo 21 de funcionamiento, y también participación virtual solamente más protagónica. Muy bien. Después hay que cumplir los requisitos tanto del artículo 9 para las presenciales y también como el involucramiento de los municipios para combatir el tráfico ambulatorio, el comercio ambulatorio. Entonces, mis queridos amigos, creo que este nuevo reglamento se ajusta un poco dentro de las oportunidades y los retos que significa estar viviendo esta pandemia. Yo abrigo las esperanzas que en algún momento ustedes, chicos, que noto que son bastante interesados en la carrera, me pueden invitar para detenidamente establecer y conversar artículo por artículo. Bien, hasta allí, y mi agradecimiento a Robert, a Luz, Plácido, por esta invitación. Espero haberlo satisfecho. Y si alguna pregunta hay, estoy a su disposición. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Ahora, hace poco salió este nuevo reglamento y la pregunta es esto, Magíster. Si bien es cierto, en este nuevo reglamento nos habla de las agencias virtuales, ¿no?, ¿quiénes son los que van a monitorear, ¿no?, el buen funcionamiento, esa estructura de estas agencias virtuales, que yo creo que muchos de los que tienen sus agencias físicas se van a cambiar a esta nueva modalidad de las agencias virtuales? Las agencias
con otros servicios. Muy buena pregunta, porque también sean reto nuevo. Formales. Pero yo creo y me decían, tenemos que empezar de los municipios y otros organismos la presencia de las asociaciones, de los servicios de estas agencias. Ya salió el reglamento, pero obviamente ahora hay que ver cuáles van a ser esos lineamientos, porque como tú bien dices, es fácil controlar de repente una agencia de viajes presencial, ¿no? Si cumple con todos sus requisitos, pero el reto del MINCETUR, que es el que ha originado este reglamento, es crear los mecanismos para el control de estas agencias. Seguro que vamos a tener novedades dentro de poco. Por lo pronto ya hay algunas obligaciones que tienes que cumplir, como por ejemplo poner en su página web sus identificaciones, señalar un domicilio físico donde uno pueda hacerle un reclamo. Los que están de salir en la computadora tienen que tener un domicilio físico, no necesariamente tienen que ser el domicilio fiscal. Entonces, sí, se vienen novedades en este aspecto en cuanto al control riguroso a este nuevo tipo de agencias de viajes. Sí, ahora en la actualidad también los docentes que enseñan en la asignatura de agencias de viajes tienen que manejar, tienen que ver la metodología de cómo va a ser este procedimiento ante los estudiantes. Entonces es un reto bastante, como le digo, positivo para los alumnos y docentes a manejar a través de este nuevo reglamento. Magíster, también hay una pregunta. Cuando nosotros le hemos escuchado su ponencia, usted mencionaba que este reglamento va a dar origen o va a dar apoyo a la formalización de las agencias. ¿Nos podría profundizar de qué manera se va a formalizar? Porque nosotros vemos que hay muchas agencias que son muy informales, ¿no? Y para ser formal, ¿cuáles son esos procedimientos o requisitos necesarios para la formalidad? Muy bien. Desde el anterior reglamento, y en este también, hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para el cabal y legal funcionamiento, ¿no? Empezando porque, dije yo, las agencias presenciales tienen que tener su RUC, su licencia municipal de funcionamiento, y también las virtuales solamente su RUC. Muy bien. Después hay que cumplir los requisitos tanto del artículo 9 para las presenciales como la del 22. Ok. Pero, como bien lo sabemos, y tú lo has dicho y también sucede aquí en Trujillo, hay mucha informalidad. Entonces, creo que los caminos para controlar la informalidad ya más o menos se vislumbran en este reglamento. Primero, les da cierta cabida, bastante, a las municipalidades. Entonces, ahora, las DIRCETURES, que yo también sé que tienen poco presupuesto para ello, entonces tienen en las municipalidades y otros organismos la colaboración para controlar esta informalidad. Aquí hay una pregunta del magíster Jaime del Carpio García. Buenos días. ¿En qué medida esta nueva ley podría evitar a los jaladores que hace tanto daño a la formalización del turismo? Gracias. Sí, para mí también, y ese cáncer también lo tenemos en Trujillo. Y yo recuerdo anecdóticamente la primera vez que recibí un shock de este tipo fue en Huaraz. Yo bajaba de Londres y me asaltaron un montón de jaladores para llevarme a los diferentes lugares, diferentes hoteles, ¿no? Y ahora ya lo tenemos en Trujillo. Fíjense, el artículo pertinente 15.2 dice que queda prohibido el comercio ambulatorio, y el 15.2, el 15.3 les da facultades también a los municipios para ayudar a controlar. Todo es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, que coordinemos bien DIRCETUR con Subgerencia de Turismo Municipal, ¿no? Para controlar todo esto. Entonces, la norma está dada ya. Está dada la prohibición, está dada a los colaboradores. Ojalá que venga, que vuelvo a repetir, un buen reglamento con sanciones muy fuertes para este tipo, y entonces podamos combatir esta lacra, ¿no? Pero, como les digo, es cuestión de voluntad de todos nosotros, porque ya la norma la dieron, hay que cumplirla. Otra pregunta. Si bien es cierto, las municipalidades tienen un rol fundamental en este nuevo reglamento de agencias de viajes y turismo, ¿se reactivará una comisión, una unidad dentro de las municipalidades para supervisar a estas agencias de viajes y turismo? Ojalá.
¿no es cierto? Miren, ya le están dando el instrumento. Miren, acá en Trujillo estamos llegando a algo más. Estamos propiciando a nivel de municipalidad una ordenanza contra los jaladores. Miren, ¿ah? O sea, la municipalidad también se está comprando el pleito, no se le está dejando solo a la DIRCETUR, en este caso a GERCETUR, ¿no es cierto? GERCETUR tiene su instrumento con colaboración con los municipios, pero esta norma también le da esta posibilidad que los propios municipalidades tengan una ordenanza específica, nada lo impide. Entonces, todo depende de la buena voluntad, del interés que tengamos en erradicar esta lacra, pero que creo que los argumentos legales los hay, las herramientas las tenemos, es cuestión de aplicarlas con mucha ingenuidad y creatividad, como lo estamos haciendo aquí en Trujillo, generando una ordenanza municipal específica contra los jaladores. Resumiendo este nuevo reglamento, para usted que tiene bastante experiencia, ya ha escrito algunos libros sobre legislación, a través del análisis, la interpretación que usted tiene con ese vasto de experiencia, y también como docente universitario, tanto en las universidades públicas y privadas, ¿nos podría decir de manera resumida qué alcances positivos trae este nuevo reglamento de agencias de viajes y turismo para los empresarios turísticos? Gracias por la oportunidad. Yo veo este reglamento más positivo que negativo, muy positivo, porque nos estamos acomodando a una nueva situación, es la virtualidad, ¿no es cierto? Y además ya habían algunas agencias ingresado por ese camino. Eso es muy importante. Este nuevo reglamento nos acerca a la modernidad, número uno. Número dos, este reglamento amplía su espectro porque compromete tanto al sector público como son los municipios y otros organismos que podría ser Defensa Civil, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo y Salud y todo, nos acerca a ellos y también compromete al sector privado como son las asociaciones, ¿cierto? Que ya le da un protagonismo. En todo positivo. Lo que sí no deja de preocuparme es que el artículo 21 que permite que otros tipos de negocios turísticos también sean agencias de viaje, perdiendo un poco la identidad, porque yo concibo que el hotel es para pernoctar, el restaurante es para alimentarnos, pero no lo veo como una agencia de viaje también, que es lo que le permite el artículo 21, ¿no? Entonces veamos cómo se desarrollan las cosas, espero equivocarme. Y tampoco considero de que un alumno nuestro, ¿no? Que ha estudiado 5 años en la universidad, tenga el mismo equilibrio que una persona que entra a trabajar a una agencia de viajes con 1 año de experiencia, ¿no? No me parece equitativo esta parte, ¿no? Claro, le dicen que hay libertad de trabajo, libre empresa, pero es mi opinión y gracias por la pregunta de haberme expresado lo que me parece de este reglamento. Muchas gracias, Magíster Iván Larriba Vegaso. Fue un gusto escuchar, fue un gusto a través de este medio virtual y participar en este 29 aniversario de nuestra Facultad de Administración y Turismo y tenerlo una vez más a usted como invitado para fortalecer el conocimiento de muchos estudiantes que de repente tenían alguna duda y con el aporte que usted nos acaba de dar, pues nos aclaró el panorama de este nuevo reglamento de agencias de viajes y turismo. Yo le agradezco a nombre de mi facultad, a través de este medio, por su participación, que siempre lo hace con nuestra facultad, y ya pues estamos en contacto para brindarle su certificado por este 29 aniversario de nuestra Facultad de Administración